Hace apenas unos años comenzó a sonar en todos lados el término orgánico. Mira este gráfico que muestra el uso de frases como organic food, organic agriculture, organic farm. Como ves, a partir del nuevo milenio es que se disparan estos términos dentro de la cultura. Es mejor para la sociedad la agricultura orgánica. Son más saludables los productos orgánicos. Está esta manera de cultivar más en sintonía con las ideas del medio ambiente. Hola, soy Ernesto y hoy en De Esto y de lo Otro pongo bajo la lupa la agricultura orgánica. El cambio climático, o como se le llamaba antes, el calentamiento global, es noticia diaria y motivo de preocupación, por supuesto, para la mayoría de los habitantes de este planeta. No importa si Elon Musk piensa vivir en Marte, para la mayoría de los mortales nos quedaremos aquí, en la Tierra, hasta que nos llegue la pelona, lo cual es natural que nos preocupemos por los destinos de la Pachamama. Y una de esas soluciones que nos brindan los gurús del ambientalismo y los movimientos ecológicos es la agricultura orgánica. Este era yo hace unos años en este podcast hablando sobre la falacia de la agricultura orgánica. Cada vez que yo escucho palabras como orgánico, pienso en hambre. Porque lo sé, porque lo viví, sé lo que produce una agricultura sin herbicidas, sin fertilizantes, sin pesticidas, o más bien diría lo que no produce. Porque un campo sin estos elementos produce poco, produce hambre. ¿Sabes lo que produce una agricultura sin petróleo, sin maquinarias, sin industria? Pues sí, produce hambre. Y lo sé no porque tenga ninguna información especial, sino porque los datos lo demuestran. Además de vivirlo en carne propia, durante la década del 90, cuando Fidel Castro, gobernante de Cuba, luego de la caída del comunismo internacional, dijo aquella frase célebre en 1987, ahora sí vamos a construir el socialismo. O sea, que en opinión de este señor, los primeros 30 años de miseria fueron solo como una calistenia para iniciar la carrera. Desde ese momento, la agricultura cubana pasó de la precariedad socialista a la agricultura orgánica del siglo XIX, o sea, del tractor al buey, del fertilizante químico a la posta de vaca. Por otro lado, durante 12 años viví mi propia experiencia, mi propia aventura de campesino, donde incluso llegué a tener un buen terreno y experimenté muchísimos métodos de producción de alimentos, desde el orgánico al convencional, pasando por sistemas hidropónicos, etcétera, etcétera, etcétera. De los muchos métodos que probé y analicé, la agricultura orgánica fue la menos productiva de todos. ¿Recuerdas estas imágenes? Sri Lanka está sumida en una grave crisis política y económica. Sus 22 millones de habitantes luchan diariamente para acceder a productos básicos, medicinas y combustible. Sri Lanka ha estado sufriendo desde el incumplimiento del pago de su deuda externa a mediados de abril, cuando registramos una crisis con el dólar. Hay escasez de dólares estadounidenses y esto hace que el país no pueda importar combustible, alimentos y medicamentos. Los precios de los alimentos se han disparado en la peor inflación que vive el país en 7 décadas, incrementando la desesperación entre la población. Después de meses de protestas, en su mayoría pacíficas, la ira alcanzó un punto crítico durante la primera semana de julio. Más de 100.000 personas se congregaron en las calles de la capital e irrumpieron en las residencias del presidente y el primer ministro exigiendo su renuncia. El presidente Gotabaya Rajapaksa, cuya familia ha controlado la esfera política en Sri Lanka durante las últimas 2 décadas, huyó finalmente a las Islas Maldivas. A inicios de julio de este año, el pueblo de Sri Lanka se lanzó a las calles y tomaron la casa presidencial y las calles de Colombo, la capital, en protesta a sus condiciones de vida. La economía de este país sufrió amargamente gracias a las políticas de sus gobernantes. Si bien los medios noticiosos dejaron claro que las causas de esta crisis y de esta explosión social estaban relacionadas con el coronavirus, la deuda externa y el mal manejo de la misma, hay un factor del cual se habló poco. Incluso con los días de la protesta fue desapareciendo. Y es una de las causas fundamentales de la crisis. Fue la agricultura orgánica.
En un artículo publicado en la revista Forbes en julio de este año y titulado "El creciente malestar social por la escasez de energía y alimentos amenaza la estabilidad mundial", se hace una crítica de este nuevo enfoque económico donde el puntaje ESG podría estar afectando la productividad y la estabilidad económica de productos de primera necesidad como alimentos y energías. Pero, ¿qué es el ESG? Viene de las siglas en inglés Environmental, Social and Corporate Governance, traducido al español como el gobierno ambiental, social y corporativo. Y es un sistema de puntaje donde se evalúan las diferentes corporaciones siguiendo patrones como preocupación ambiental, diversidad, bienestar animal, compensación, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien no veo nada extraño en que las compañías mantengan un interés social más allá de vigilar solo su rentabilidad y ganancias, no sé hasta qué punto estos mecanismos reguladores son efectivos o toman en cuenta un balance real entre los diferentes factores productivos. Los políticos, mediante leyes ambientales rígidas, serían los culpables de futuras hambrunas y las consecuencias sociales de las mismas. Eso fue lo que pasó en Sri Lanka, cuando en abril del 2021 obligó a sus agricultores al uso de fertilizantes orgánicos, prohibiendo el uso de la agricultura convencional. Cabe señalar que parte de la escasez de alimentos es el resultado de que los gobiernos dan mayor prioridad al logro de los objetivos climáticos que a la producción de alimentos. Una de las causas del colapso del gobierno de Sri Lanka fue su decisión de obligar a los agricultores a cambiar de fertilizantes químicos, que usan gas natural como materia prima clave, a fertilizantes orgánicos en abril de 2021, un mandato que predeciblemente y drásticamente redujo el rendimiento de los cultivos. Cuando el gobierno de Sri Lanka se dio cuenta del desastre que había creado e intentó revertir el curso en noviembre de 2021, ya era demasiado tarde. Se habían perdido las cosechas de esta temporada y comenzaron los grandes problemas. La agricultura de ese país sufrió un descenso del 40% en la producción de té y un 20% en la producción de arroz. Ambos cultivos vitales y de vital importancia para la supervivencia del país, lo mismo como productos de exportación como para la alimentación de sus nacionales. Pero sus gobernantes decidieron de un plumazo que debían congraciarse con el ecologismo y, sentados en sus ricos y cómodos sillones del poder, legislaron a los campesinos cómo hacer su trabajo eficiente. Por supuesto, mientras el hambre apretaba junto a las necesidades de la población, el rating de Sri Lanka en su ESG subía. La nación de Sri Lanka tiene una calificación casi perfecta de 99.5 en una escala de 100, según worldeconomics.com. Pero el gobierno que había obligado a la nación a lograr ese objetivo de señales virtuosas, se derrumbó porque llevó al país a la bancarrota autodeclarada, dejándolo incapaz de comprar suministros adecuados de combustible y alimentar a su población. Y este tipo de política ambientalista afecta más a los países más pobres que tienen pocas reservas económicas. Muchas naciones que mantienen un puntaje muy alto de ESG son naciones pobres o en vías de desarrollo. Naciones con un alto riesgo de hambruna. Por ejemplo, Haití tiene una puntuación del 99.8, mientras que los Estados Unidos, donde la comida no es un problema serio, apenas llega al 48.9. Ya me gustaría preguntarle a quienes hacen estos ratings en cuál de las dos naciones les gustaría vivir o que vivieran sus hijos, en la empobrecida Haití o en Estados Unidos. Lo que significa es que los gobiernos de todas partes del mundo están tomando decisiones diseñadas para ayudar a cumplir sus objetivos climáticos, a menudo arbitrarios, a expensas de alimentar a sus poblaciones y permitir que los ciudadanos mantengan sus hogares calientes durante el invierno. Curiosamente, muchos de estos líderes políticos parecen sorprendidos con los daños de estas decisiones y el malestar social que causan. Eso que hoy llamamos agricultura ecológica es la agricultura que se practicó por los últimos 10.000 años. Los países más hambrientos del planeta tienen
una agricultura ecológica, una agricultura orgánica. Pero no por decisión propia, sencillamente porque son países pobres y no cuentan con las tecnologías necesarias para la producción constante y confiable de alimentos para sus pobladores. Este campesino del primer mundo produce muchísimo más gracias al desarrollo tecnológico que este otro campesino de un país pobre. La introducción de la maquinaria, de fertilizantes químicos y pesticidas hicieron que la productividad y la disponibilidad de alimentos crecieran. Hace apenas 70 años, la mayoría de los agricultores del mundo no se diferenciaban mucho de los agricultores actuales en los países pobres. Una agricultura ecológica, muy laboriosa, necesitada de gran cantidad de mano de obra y con cosechas escasas, donde la pérdida de un cultivo podría traer la hambruna. El término orgánico no nació con estos movimientos ecologistas de clase media que caminan etéreamente con su iPhone y su alfombrilla para hacer yoga. ¿Qué va? ¿Qué va? Ya desde el siglo XIX se había acuñado el término de agricultura orgánica, término que prevaleció durante todo el siglo XX y que comienza a tener un impacto social y económico con la llegada del nuevo milenio. Esta nueva clase de compradores ya no tiene que preocuparse de si hay o no hay comida, sino que pone su mira en las procedencias y formas de cultivos de las mismas. Esto dio origen a una industria, la industria de lo orgánico, una industria que ya para el 2017 reportaba más de 45 billones de dólares al año. Los países cada vez más ricos comenzaron a tener preferencias sobre lo que consumían y se creó un mercado del orgánico, y este mercado surge de una preferencia y en sus inicios lo hace de una manera natural. Los pequeños agricultores a través de los farmer markets vendían sus productos localmente y a un precio mayor que el de los supermercados tradicionales. Hasta ahí todo bien. Se creó una necesidad, una demanda y la oferta inmediatamente comenzó a funcionar. El problema vino con los años, cuando los políticos comenzaron a imponer sus leyes y sus obstáculos. Lo que en los años 70 era un movimiento natural y local fue cogiendo fuerza y sobre todo comenzaron a aliarse el dinero y la política, y así ya tenemos que para 1990 el gobierno de los Estados Unidos aprueba la Ley de Producción de Alimentos Orgánicos. Esta ley ordenó al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que desarrollara las leyes y regulaciones para los productos manipuladores y certificadores de lo que es hoy la industria del orgánico. Luego de 12 años de aquella ley de 1990, ya te imaginas a la velocidad vertiginosa con que los empleados públicos trabajan. En el 2002, el Departamento de Agricultura tenía folios y folios y folios para hacer cumplir la ley, regulando todo sobre la industria. Lo que comenzó como un mercadillo de hippies y amantes de la ecología, de una manera natural, lógica y libre, inmediatamente fue apropiado por el Estado, quien se convierte desde ese momento en el portero de quién puede o no llamar orgánico a su producto y sus certificaciones. Todo ello con el sablazo de dinerillos en forma de impuestos o multas para engordar las arcas. La idea entonces se intelectualizó, entró en las universidades y saltó a la cultura popular. Comprar orgánico no era solamente una cuestión personal, se convirtió en un statement político y social, una señal de virtuosismo. Lo alarmante es la hipocresía de estos movimientos orgánicos, verdes, ecológicos, que por supuesto viven en países ricos y que además pertenecen a la parte más agraciada y pudiente de nuestras sociedades. Personas que pueden darse el lujo de comprar un kilo de tomates orgánicos a $5. Personas que pueden pagar más por el huevo de una gallina que corre libremente por el campo. Personas que se dan el gustazo de comer carne de un ternero que pasta libre y felizmente en la pradera. Y además personas que miran por encima del hombro a los que no pueden costear esos precios. Precios
que están inflados por la improductividad de la industria orgánica y por un mercado de esnovistas. Yo no me opongo a que si tienes dinero lo gastes en lo que te aplazca, en lo que te parezca, todo lo contrario. Soy partidario de esa y otras libertades. Es tu dinero, te lo has ganado con tu trabajo y lo que haces con él siempre me va a parecer bien. Todo individuo debe gastar su plata en lo que le plazca. Pero lo que me asombra es que una gran mayoría de estos puritanos ecológicos no se dan cuenta de la hipocresía de sus prácticas, que son prácticas que solo puede costearse una sociedad rica, donde se puede pedir la comida por menú. Son parte de una sociedad rica donde se puede escoger lo que se come y todavía más se puede escoger cómo debe producirse lo que se come. Quiero mi manzana sin pesticidas, tengo tanto para elegir que puedo darme el lujo de ser vegetariano. Mira, mi pechuga de pollo tiene que ser de un pollo alegre que canturrea por los campos y la carne debe ser de una vaca feliz que paste libremente en la campiña. En los países pobres, la agricultura es una cuestión de vida o muerte. La pérdida de una cosecha a manos de las plagas, la sequía, la poca productividad, ocasiona hambruna, desnutrición y la muerte de muchísimas personas, sobre todo los más débiles, ancianos y niños. Sí, señores, cuando puedes escoger cómo se cultiva lo que comes, es porque no tienes la más remota idea de lo que es el hambre. De lo cual me alegro muchísimo, pero creer que tus prácticas son más humanitarias, más ecologistas, que salvarás el planeta con tus miramientos y desconoces que esas prácticas son improductivas, que la gente que necesita comer no puede escoger si su huevo viene de una fea gallina de una fábrica, si su maíz para podérselo llevar a la boca tiene que estar rociado con cuanto químico existe, porque si no lo hace, se lo come cuánto bicho habita en el planeta y lo deja a él y a su familia en la hambruna total. Y además tiene que aguantar el discursito de superioridad ética y moral y tu moralidad vegetariana y a la hora de matar un animal que con su vida salvará la vida de sus hijos, de su familia, y como se ha venido haciendo, como lo ha hecho la raza humana por los últimos miles y miles de años. Esa es la parte que me agobia, porque si preguntamos a estos individuos sobre qué piensan del hambre y la pobreza, dirá que está a favor de los pobres, de sus causas, que siente como suyas sus penurias, que hay que enviar ayuda humanitaria sin darse cuenta de su falsedad. No sé si lo sabe, pero muchos de sus principios son una impostura. Más pobreza han combatido inventos químicos como el proceso Haber-Bosch para crear fertilizantes. Gracias a ese invento se puede extraer nitrógeno de la atmósfera y crear amoníaco que se usa en la agricultura. Más hambre ha sofocado el invento de Hans von Beckmann, que nos trajo el polietileno, con el cual se puede fabricar excelentes tuberías de riego y desagüe. Más alimento ha puesto a la mesa el descubrimiento del glifosato, un herbicida de amplio espectro desarrollado por la vilificada compañía Monsanto y sin el cual estaríamos sembrando para que los insectos engordaran. Cuando millones de personas mueren de hambre, no hay soluciones simples. No puede dejarse en manos de los temores de una niña a la que usan como cartel propagandístico. How dare you? Commercial break. Si quieres ayudar a que este canal crezca, dame un like, comparte y deja tu comentario. ¿Cuáles son los argumentos principales que defienden la agricultura orgánica? Rechazo a los productos químicos que amenazan la salud, reducción de los costes, ya que no se usan costosos aditivos sintéticos, garantía de calidad y certificación de los alimentos, mejora del sabor y el valor nutricional de los productos, protección del medio ambiente, reciclado de residuos naturales para abono, mejora de la calidad del suelo. Estos son varios de los mitos que se han adentrado en la cultura popular gracias a la propaganda de la prensa y de los medios. Pero es así
Vamos a ponerlo bajo la lupa. Por ejemplo, el rechazo a los productos químicos y a los posibles daños de la salud humana, además del valor nutricional. Un estudio de Stanford University demostró que hay pocos o ningún beneficio para la salud en el consumo de los alimentos orgánicos. Además, enfatizó que es más nocivo para la salud humana no comer frutas, por los precios altos que provoca una agricultura orgánica, que evitar los pesticidas. Los organismos que se encargan de la alimentación en Francia, Suecia e Inglaterra, después de analizar montañas de datos, llegaron a la conclusión que no hay ninguna prueba científica de que los alimentos orgánicos sean más seguros para la salud o contengan valores nutricionales más altos que los alimentos producidos de manera convencional. Otro estudio académico realizado en el 2014 demostró que los productos orgánicos no son más que una estratagema de marketing donde el consumidor paga entre el 10 y el 200% más por vegetales y frutas, y no existen pruebas que demuestren que estos productos son más saludables que su contraparte. Una revisión sistemática, de 12 meses, encargada por el Ministerio de Agricultura en 2009, y realizada en la London School of Hygiene basada en pruebas y datos recolectados durante 50 años concluyó, y cito, «No hay buena evidencia de que el consumo de alimentos orgánicos sea beneficioso para la salud en relación con el contenido de nutrientes». En cuanto al impacto ambiental que provocan los fertilizantes químicos y el uso de los pesticidas, también hay estudios que demuestran que lo que parece una intuición acertada no es más que un error de cálculo. Primero, se necesitaría habilitar muchísima tierra más para lograr la misma producción, pero con prácticas orgánicas, lo cual llevaría a la tala de bosques y a la pérdida de hábitats naturales con las consecuencias ecológicas que eso provoca. El uso de fertilizantes naturales, estiércol animal, compost, etcétera, 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 conlleva a la misma contaminación de la tierra, aguas subterráneas y ríos. Señores, tenemos que entender que todo material orgánico tiene que descomponerse en nitrógeno, fósforo y potasio para poder ser absorbido por las plantas. A una mata de aguacate le da lo mismo cuál es la fuente de sus nutrientes. Al final estamos hablando de elementos químicos. El nitrógeno es nitrógeno, venga de una posta de vaca o de un saco de fertilizantes. En cuanto a los animales que usamos para nuestra alimentación, pasa otro tanto. Te cuento, ahora mismo se calcula que hay cerca de 24 billones de pollos en el mundo. Te invito a hacer un cálculo sencillo. Si le diéramos un espacio de 2 metros por 2 metros, o sea 4 metros cuadrados a cada pollo, lo cual no es nada para lo que necesita cualquier animal, necesitaríamos un lugar con 96 billones de metros cuadrados, o sea 96 millones de kilómetros cuadrados para poner los pollos. No existe un país en el planeta con esas dimensiones. Toda Rusia, que es el país más grande del mundo, solo tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Necesitaríamos 6 veces el territorio ruso para los pollos, para que esos pollos tuvieran un pequeño espacio. Imagínate dónde metemos los patos, los carneros, las vacas, los puercos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es más fácil pensar que tenemos a estos pobres animales hacinados porque no tenemos espacios, porque los terrenos son caros y muchas razones de índole económico, razones ambientales y razones ecológicas, y no sencillamente por el placer de torturarlos? Esto quiere decir que me opongo a prácticas más concienzudas o más, como le llaman ahora, más sostenibles. No, para nada. A ver, lo repito, este análisis no es contra la agricultura orgánica. Creo que la agricultura orgánica tiene un lugar dentro de la economía y tiene planteamientos que pueden impulsar a la agricultura industrial hacia lugares más ecológicos y sostenibles con miras al futuro. Como por ejemplo, puede ser ser conscientes de la salud de los suelos, la productividad de los suelos, la rotación de los cultivos, el problema de los monocultivos, la racionalización y reuso de desperdicios orgánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Este video es más una reflexión sobre cómo llegamos a la agricultura convencional, y quizás el motor impulsor fue la necesidad de alimentar a un número creciente de seres humanos en el mundo. Para mí, la sostenibilidad es un equilibrio entre factores muy complejos, pero jamás desecharía
entre esos factores la vida humana. No se puede ser sostenible si para mi sostenibilidad sacrifico la vida y el bienestar de otro ser humano. El agricultor, el campesino, saben qué es lo que necesita para sacar su negocio adelante. Sabe lo que es productivo y eficiente dentro de su propio negocio, y no creo que un político, un activista, un ecologista sentado en una oficina en Bruselas o en Washington, pasando leyes ambientalistas, entienda la capacidad y competencia de una agricultura para todos. Si el futuro fuera la agricultura orgánica, será precisamente los valores del mercado, la disponibilidad de medios y recursos y la preferencia de los compradores lo que lo determine. El problema es complejo y no se resolverá con firmas y plumazos de tratados internacionales sin que esto afecte a millones de personas. Si miramos atrás a nivel mundial, vivimos quizás el mejor momento de la historia. Por primera vez mueren más personas por enfermedades relacionadas por el exceso de comida que por hambre. Si eres un defensor férreo de lo orgánico, no te sientas atacado por mi reflexión, no es contra ti. Solo busco que analicemos juntos las nociones morales y éticas que acompañan tus creencias y tus acciones. Las ideas que caben en un cartel de una manifestación no necesariamente son ideas completas y satisfactorias. Para mí es una alegría que comas todo lo orgánico que desees. Es más, te lo celebro porque eso te hace feliz. Pero dejemos también que el que no tiene dinero se coma su plato de arroz, su huevo, sus frutas que gracias a los fertilizantes y pesticidas llegan a su mesa y alimentan a su familia. Si este video te ha invitado a la reflexión, suscríbete, regálame un like. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos, y si no te ha gustado, envíaselo maliciosamente a tus enemigos. Gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.